Instituto Bíblico Sendas del Sembrador. Doctrina Bíblica 1, Cristología. Dios les bendice, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor por este tiempo que nos concede para, a través de este medio, juntos estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión, en esta semana, muy específicamente estamos hablando de Cristo Jesús, el estudio de nuestro Señor Jesucristo, o Cristología, ¿verdad? También se le conoce así al estudio de la persona y obra de Cristo Jesús en la Biblia. Y tenemos como una primera instancia, considerando que hemos puesto este tiempo ya cada uno de nosotros en oración en manos de nuestro Señor, que la Biblia habla de la deidad y la eternidad del Hijo de Dios. Juan 1, del 1 al 2, es un ejemplo de ello, donde la palabra del Señor dice claramente que en el principio era el Verbo, entendiendo que el Verbo es Cristo Jesús, se refiere a Cristo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando la Biblia dice que Cristo era en el principio, y nosotros no tenemos aquí especificado de qué principio se trata, no está hablando del principio de la tierra, no está hablando del principio del cosmos, no está especificando qué principio. Por lo tanto, nosotros podemos y debemos, de hecho, asumir que se trata de un principio absoluto. Esto es, lo podríamos leer de la siguiente forma: desde el principio era el Verbo. ¿Y cómo no? Si desde el principio es Dios, Dios es eterno, Cristo es eterno, y la Biblia aquí lo aclara. Dice: en el principio, desde el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, continuando con las citas bíblicas, tenemos aquí una preciosa cita que es Miqueas capítulo 5, versículo 2. Esto de tener contemplados varios versículos que apuntan hacia la deidad, hacia la eternidad de Cristo, es importante hacerlo, puesto que, por ejemplo, el versículo que hemos leído anteriormente ha sido manoseado por algunas sectas, específicamente por una secta, la de los Testigos de Jehová, tratando de esta forma de que el mensaje sea otro. Pero por más que en su traducción ellos han desvirtuado ese mensaje, la Biblia está, si me perdona la expresión, plagada de citas en donde de cualquier manera se habla de que Cristo, de que Jesús es Dios, el Dios verdadero. Aquí un ejemplo de ello: Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, está hablando de la ciudad en la que nació Jesús. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, una ciudad muy pequeña. Pero aquí viene lo que nos interesa en esta lección: de ti me saldrá el que será Señor en Israel, hablando de Jesús, y sus salidas, ¿de quién? De Cristo, de Jesucristo, de Jesús, y sus salidas son, ¿desde cuándo, hermano? Dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hay una eternidad futura, la que enfocamos comúnmente, pero también existe, o podemos hablar, mejor dicho, de una eternidad pasada, y aquí se está especificando, hablando de esa eternidad pasada, que Cristo es desde la eternidad pasada. Son, dice, las salidas, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Seguimos con otra cita, 1 Timoteo 3:16, otra que igual me encanta. Hemos tratado de seleccionar algunas, tomando en cuenta que son muchas, hermano. Hemos tratado de ubicar algunas muy evidentes. 1 Timoteo 3:16,
Aquí está. Capítulo 3, versículo 16. De hecho, es el último versículo de este capítulo. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Cristo, Dios, se encarna. El Emmanuel, Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, etc. Pero esta frase es la que nos interesa en este momento. Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? En Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Y otra es Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, versículo 5, también nos enseña, nos aclara sobre la deidad de Jesús. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Aquí está hablando de que Jesús viene de una ascendencia humana, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Lo quiere usted así o más claro? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esta frase de bendito por los siglos es una expresión de alabanza, de adoración a Cristo. Y ojo, cuando la Biblia expresa por los siglos, insisto, muchas veces enfocamos la eternidad futura, pero y por ende cuando dice por los siglos estamos considerando también los siglos venideros, los siglos futuros. Pero hermano, aquí no habla de los siglos futuros exclusivamente, dice que Cristo es bendito por los siglos, tanto los siglos de la eternidad pasada, si se pudiera decir de esa manera, como de los de la eternidad futura. Es una cosa maravillosa lo que dice aquí la palabra de Dios. Bueno, seguimos leyendo. Las obras de la creación son adjudicadas a Cristo. Si Dios es el creador, bueno, la Biblia no tiene empacho en decirnos que Jesús es el creador de todo. Juan 1, versículo 3 dice: todas las cosas por Él, por Cristo, porque en el capítulo 1 de Juan se habla de Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16. No voy a toser porque tengo el micrófono muy cerca. Colosenses 1:6. Y luego por ahí los ando lastimando. Colosenses 1:6 o 16, voy a estar seguro. 1:16. Colosenses 1:16 dice el Señor en esta parte de su palabra algo maravilloso en cuanto a Cristo como creador, porque en Él, estamos hablando de Cristo Jesús, y para que quede comprobado, lea lo que dice el 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, Jesús, el primogénito de toda creación. Muy bien, ahora sí, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y por si no nos queda claro, dice: todo fue creado por medio de Él y, ojo, para Él. Perdón, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, aquí tenemos la siguiente frase: por lo tanto, Él, Cristo, antecede a toda la creación. Claro, pues Él es el autor de ella. Vamos a una parte interesante. Existen pasajes relatando, nos quedamos aquí para que la cámara no estorbe. Existen pasajes relatando la vida de Jesús que presentan a un ser limitado.
De pasajes como estos se valen la mayoría de las sectas para minimizar la deidad de Jesús. Lo declaran como un ser divino, sí, pero distinto al Padre. De hecho, menor a Él. Imagínense. Lo presentan como un ser limitado que, por muy majestuoso que sea, según muchas sectas, se trata de un ser creado. Un ejemplo de estos pasajes lo tenemos en Mateo 24:36. Vamos a ubicarlo. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Mateo 24:36. Estamos diciendo que efectivamente la Biblia, en ciertos pasajes, muy específicamente hablando de los evangelios, muestra a un Jesús limitado. Y de ahí ellos se toman, estas sectas se toman para establecer que la Biblia declara que tenemos a Dios Padre como un ser supremo y abajo de o por debajo de esa categoría, aunque sí se trata de un ser divino, tenemos por debajo a Jesús. Ya vimos que en la primera parte que Jesús no es creado, más aún es el creador de todo. Pero bueno, estas sectas no se conforman con ello y dicen, pero la Biblia habla de que Jesús es un ser limitado, por lo tanto no podemos entenderle como que se trata del mismo Dios. Y el conflicto se da porque, bueno, utilizan la Biblia para ello. El ejemplo o un ejemplo que podemos mencionar es Mateo 24, versículo 36. Dice la Biblia, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Y después de que leen esta frase hacen fiesta, ¿no? Dice, sino solo mi Padre. ¿Ves? Ahí la Biblia clarito está diciendo que solo el Padre sabe lo que va a pasar, cuándo va a pasar, los pormenores del futuro, cosa que Jesucristo no. Y si Jesucristo fuera Dios también tendría que saberlo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bueno, ellos piensan que ya con situaciones así nos ponen a sudar y a temblar. No, hermano, porque para empezar, la Biblia no se contradice. Entonces, vamos a seguir leyendo para esclarecer entonces de qué se trata esto. En este versículo tenemos a Jesús declarando ignorancia sobre acontecimientos futuros, por lo cual las sectas deducen, esto es muy importante, precipitadamente, que si Jesús fuera el Dios verdadero hubiera conocido la respuesta a la pregunta de los discípulos, cuando le cuestionaron cuándo acontecerían las cosas que Jesús les relató en el capítulo 24 y que tiene que ver con los juicios venideros, con el fin de esta creación, etc. Bueno, pues aquí tenemos dos cosas muy, muy importantes. Primero, la Biblia muestra en Jesús atributos que solo le pertenecen al Dios verdadero. De eso no hay duda. Estuvimos en la primera parte leyendo de la misma Biblia que Jesús es eterno, un atributo que solo le compete a Dios, que es creador, un atributo que solo le compete al Dios verdadero. Y así podemos ver otras partes de la Biblia en donde se señala a Jesucristo con atributos que solo le corresponden a Dios. Sin embargo, y hay que decirlo sin empacho, sin preocupación alguna, es cierto que la Biblia muestra también a una persona con limitaciones que no tendría si se tratara del Dios verdadero. Pero bueno, aquí entonces vamos adelantando un poquito. Cuando nosotros vemos a un Jesús con ciertas limitaciones, para empezar ubicamos que esas citas, esos pasajes son de el Evangelio o los 4 Evangelios, a saber, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, aunque se trata de un solo Evangelio realmente.
Por eso es correcto decir que en los 4 evangelios, como decir en el evangelio, vemos a Jesús con esas limitaciones. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de su ministerio aquí en la tierra a partir de que se encarna el Verbo. Fuera de ese lapso de tiempo, usted no va a ver a un Cristo limitado en su estado preencarnado, Antiguo Testamento, ni en su estado resucitado, Nuevo Testamento. Nunca va a haber a un Cristo, a un Jesús con limitaciones. Tan solo ahorita me viene a la mente, este pasaje con el que se concluye Mateo, en donde Jesucristo dice: toda potestad me es dada, ¿verdad? Todo poder. Usted se imagina al Dios verdadero concediéndole todo su poder a un ser creado. Como que no va, ¿verdad? De entrada a la mente que ha estudiado la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo, dice: eso no me cuadra. Pero vamos a aclararlo de otra forma. El estudiante serio de la Biblia, y subrayemos serio, el estudiante serio de la Biblia, ante esta dualidad doctrinal, vamos a decirlo así, no es propiamente una contradicción, pero sí tenemos dos matices distintos, no contrarios, en una misma persona, Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús simplemente, hemos de decirlo, Jesucristo es 100% Dios y es por ciento hombre. Cuesta trabajo entenderlo, por eso leíamos en Colosenses o en primera a Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. O sea, no es una cosa que la mente lo puede comprender, la mente humana simplemente no lo puede descifrar, pero lo puede creer. Entonces, seguimos leyendo. El estudiante serio de la Biblia debe buscar el punto de conciliación de estas dos verdades. Hay un punto de conciliación, hermano, pero las sectas no buscan este punto de conciliación. Para ellos ha sido más cómodo centrar muchas de sus doctrinas en las limitaciones de Jesús, haciendo esto por demás de una manera arbitraria, caprichosa y convenenciera. Sí, dicho con todo respeto y aún sin él, miren, lo que estamos aquí tratando de explicar es esto. Si la Biblia de una manera evidente muestra limitaciones en Jesús, muestra la deidad total de Jesús, nosotros como estudiantes serios, temerosos de la Biblia, debemos tratar con la guía del Espíritu Santo de comprender entonces cómo se puede dar esa combinación. Sin embargo, en las sectas, aunque hay una parte clara, abundante, precisa, que apunta que Cristo es Dios, ellos de una manera cómoda, caprichosa, arbitraria, convenenciera, dicen: no, sí, pero yo como veo que aquí dice que tiene limitaciones, y pum, vale, desarrollan muchas de sus enseñanzas, muchas de sus doctrinas ante una parte, solo una cara de la moneda. De ahí que, bueno, pues cuando usted trata de hablar con este tipo de personas, pues ellos van a querer centrarse en la, aunque dicen que no, en el debate, en la discusión, porque pues tú defiendes tus versículos, yo voy a defender los míos, y bájame de aquí, porque pues si así lo dijo Russell, así me quedo yo. Entonces, nosotros como discípulos, seguidores de Cristo, temerosos de Dios, no vamos a cerrar la vista a aquellos pasajes en donde sí de alguna forma se presenta a un Jesús limitado. ¿Por qué? Porque por algo la Biblia lo está enseñando, no para contradecirse o para confundirnos, sino para que profundicemos en el misterio de la piedad. Cómo es que por un lado el Dios verdadero entre nosotros puede de repente tener ciertas limitaciones. Bueno, seguimos leyendo. El punto de conciliación a esta dualidad doctrinal lo tenemos
por excelencia en Filipenses 2, del 5 al 10. Perdón, hermano, ya moví la cámara. Vamos a ver que sigamos en cuadro. Sí, es que de repente me llegó un olor un poquito a quemado y quiero ver que la laptop siga normal. Parece que están cocinando aquí cerca. Filipenses 2 del 5 al 11. Sí, con todo que ya es la noche. Filipenses 2 del 5 al 10. Una cosa maravillosa que tenemos aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, no de sí mismo, porque entonces significaría que dejó de ser Dios, se despojó a sí mismo. Esto es muy importante, nadie le despojó, sino él mismo lo hizo. ¿De qué se despojó? Lo explica la siguiente frase: tomando forma de siervo. Es decir, Cristo no estimó el ser igual a Dios, siendo Dios, no estimó el serlo, para de esa forma despojarse a sí mismo de todo lo que le corresponde por ser Dios, y tomó forma de siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pregunto yo, ¿cómo va a tomar forma de siervo? Para empezar, si estuviéramos hablando de que el Padre es mayor en divinidad, en poder, en todo lo que gusten y manden, es mayor que el Hijo, es el Padre el que le va a dar o le tendría que dar la forma de siervo al Hijo. Y aquí la Biblia dice que Jesucristo mismo fue quien tomó forma de siervo. Esto es fundamental, porque está tomando una forma que por naturaleza no le corresponde, si no hubiera sido creado con ella. Tomó forma de siervo, puesto que él no es siervo, él es amo, él es Señor, él es creador, él es Dios, él es el todo. Entonces, por eso es que la Biblia aquí tiene que especificar que al encarnarse lo que sucedió fue que tomó forma de siervo. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora usted imagínese al Padre viendo cómo por decreto divino toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se dobla ante Jesucristo, mientras Dios pues solamente contemplando. Esto no puede cuadrar con la gloria que el Señor demanda a sí mismo por ser quien es Él. Entonces, vamos a todavía hacerlo más claro, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Dónde es lo sumo? A la altura de Dios, ¿verdad? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, con un propósito, hermano, que está en el versículo 10, que ya hemos mencionado, para que en el nombre de Jesús, fíjese en el nombre de quién, de Jesús, se doble toda rodilla. Aquí está, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora cheque usted, aquí tenemos un pasaje paralelo, Isaías 45, 23. Ya quedó claro que ante el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. Y aquí, en Isaías 45, 23, estamos hablando del Antiguo Testamento. La Biblia dice, por mí mismo hice juramento.
¿Quién está hablando aquí? El Señor. ¿Cómo sabemos eso? Dice, mirad, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ¿qué? No hay más. Por mí mismo, versículo 23, por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. O sea, háganle como quieran, esto así se queda. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Lo que se está describiendo en Filipenses 2, versículo 10, lo tenemos como un engrane con Isaías 45, 23, en el que se habla de Jehová. Entonces, Jehová es Jesús, Jesús es Jehová. Bien, continuamos. En este pasaje tenemos una frase que es clave en el versículo 7. Tomó forma de siervo. Ya hemos hablado de esto. En ninguna parte de la Biblia se dice que Cristo, al hacerse hombre, dejó de ser Dios. Eso es muy importante. Pero sí dice que aunque es Dios, en Jesús, Cristo toma forma de siervo. Y un siervo es alguien que se limita, ya sea voluntariamente o involuntariamente, a la voluntad de alguien, específicamente de un amo o de un señor. Note esto, un siervo es alguien que se limita a la voluntad de alguien. Entonces, ya vamos teniendo claro el cuadro. A Jesús lo vemos con limitaciones. ¿Por qué? Porque tomó forma de siervo. Y un siervo es alguien que se limita voluntaria o involuntariamente, en este caso fue voluntariamente, a la voluntad de alguien. ¿De quién? De el Padre, pero no porque el Padre sea mayor. Porque Jesús Hijo y Jesús Padre son el mismo Dios. En otras palabras, Cristo en su ministerio terrenal, 3 años hermano, añade a su naturaleza divina las limitaciones de un siervo. Es decir, Jesús fue siervo desde que se encarnó por obra del Espíritu Santo en esa valiosísima mujer, María, y de ahí estamos hablando de un ser con limitaciones. Pero obvio, en ese ministerio de 3 años podríamos decir que fueron más evidentes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo expresaba, aunque muchas veces de manera un tanto velada, su deidad. Y obvio que para el corazón incrédulo eso era fácil de rechazar cuando veían a Jesús con esas limitaciones propias de la naturaleza humana. De ahí que de repente algunas expresiones de la gente a su alrededor, oye, que este no es el hijo del carpintero y cosas por el estilo, ¿no? Las limitaciones de un ser humano fueron añadidas a la naturaleza divina de nuestro Señor. De aquí en la tierra a Cristo lo vimos actuando en algunos momentos, de ahí que en la tierra a Cristo lo vimos actuando en algunos momentos, por cierto, con las limitaciones de cualquier hombre. Muy bien. Estas limitaciones fueron puestas de lado cuando Jesús resucita. Estas limitaciones fueron hechas a un lado cuando Jesús resucita. Y los discípulos, al entender la deidad de Jesucristo, después de que Jesús resucitó, declaran cosas como lo escrito en Juan 16:30. Juan 16:30 es un pasaje que debe leerse a la luz de Mateo 24:36. Recuerda lo que dice Mateo 24:36. Jesús está diciendo, nadie sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Okay. Pero en Juan 16, versículo 30,
Hace unos momentos dije que esto lo expresaron los discípulos después de la resurrección de Cristo. Corrijo. En este capítulo 16, el Señor está hablando de lo que va a suceder por ejemplo, aquí en el 32, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. En este capítulo Él está anunciando su obra salvífica, el desarrollo de su obra salvífica con sus implicaciones, y de una manera tan explícita que los discípulos declaran esta cosa tan preciosa. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Jesucristo cuando resucita se muestra tal cual es, ya sin esas limitaciones que le vimos en su ministerio terrenal, y aún antes de ese precioso acontecimiento, Él anunciando a qué vino, para qué vino y todo lo que acontecería con su resurrección posterior, hablándoles en un lenguaje más explícito e íntimo con los discípulos. Los discípulos entonces declaran, entendemos ahora que sabes todas las cosas. Y no necesitas que te andemos preguntando como lo hicimos en Mateo 24:36. Por esto creemos que has salido de Dios. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas. ¿Sabe qué significa esta frase? Entendemos, que sabes todas las cosas. ¿Quién sabe todas las cosas? El omnisciente. El omnisciente. Aquí, si nuestro Señor Jesucristo no es Dios, Él debió responsablemente que corregirlos. A ver, un momento, está bien que me están haciendo sentir bien, pero recuerden, yo no sé todas las cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que platicábamos allá en Mateo 24? Hay cosas que yo no sé, solo mi Padre. Sin embargo, aquí Jesucristo mantiene un silencio de aceptación, porque diríamos el que calla otorga, porque los discípulos por un lado le están diciendo, en la forma en la que estás hablando ahorita, nos está quedando muy claro que tú vienes de arriba. Ahora entendemos que no tenemos por qué estarte preguntando, tú sabes todo. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. Seguimos leyendo lo que ya hemos explicado, solo para redondear un poco. En este pasaje queda claro que para los discípulos Jesucristo es omnisciente, atributo que le pertenece solamente al Dios verdadero. Al no haber censura por parte de Cristo Jesús ante tal aseveración, entendemos que Jesucristo acepta tal expresión de adoración. Hermano, no nos daría tiempo, no sé en cuántas horas, el ver todos esos pasajes en donde la Biblia dice que Jesús es Dios verdadero encarnado. Hay citas en donde vemos limitaciones en Jesús que algunos dicen no tendría por qué evidenciar si realmente fuera Dios. El punto es claro. Él tomó forma de siervo y como tal se sujetó voluntariamente, como lo hace un siervo, a un amo. Sin embargo, si decimos que Él tomó forma de siervo
y no fue creado siendo siervo, como lo dicen las sectas, es luego entonces porque él siendo amo, dice Filipenses 2, 5, 7, no estimó, 5 al 10, no estimó ser amo para tomar la forma de siervo, porque siendo siervo podía someterse a una obediencia tal que le llevó a la muerte, que le llevó a entregar su propia vida y a derramar toda su sangre para que usted y yo, al aceptar ese regalo de amor, podamos recibir la vida eterna. Por eso es tan importante en la cristología establecer la deidad de Cristo, la deidad de Jesús, porque de otra manera el resto de la enseñanza bíblica toma un sentido completamente contrario a lo que Dios quiere que entendamos, que creamos, que sepamos. Toma un matiz muy distinto. Estamos terminando con la lección tal cual, pero a manera de conclusión estamos mencionando esto porque es lo fundamental. No basta con establecer Jesús es Dios. ¿Ya te convenciste tú, testigo de Jehová? Sí, qué bueno. Nada más para ganar en sí un debate. Se trata de entender lo fundamental de esta doctrina. Lo fundamental de esta doctrina radica en el hecho mismo de que usted y yo, para ser salvos, necesitamos creer que el verdadero Dios, siendo lo santo que es, lo perfecto que es, lo poderoso que es, lo omnisciente que es, o lo sabio que es, etcétera, por amor a usted y a mí, no había otro remedio, hermano, que tomar forma de siervo, porque siendo siervo podía morir, siendo amo no, siendo siervo podía, al haber adquirido la naturaleza humana, podía experimentar la muerte. La muerte solamente es consecuencia de estar en contra de la vida, y Dios es la vida. Entonces, para poder morir, Dios tuvo que encarnarse y en una cruz dar su vida a cambio de la nuestra, porque la nuestra, por el pecado, merece o merecía el infierno. Algunos hermanos de repente dicen, es que Dios no puede morir, ¿cómo podemos decir que Cristo murió en la cruz? ¿Quién murió en la cruz? ¿El hombre, Jesús, o Cristo? Jesucristo, Cristo Jesús, ambos. Tuvo que haber una separación en la Trinidad causada por el pecado que se le imputó a Cristo Jesús, a Jesucristo. Por eso dice 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne, pero no solamente para morir, sino después ser exaltado, como debe ser exaltado desde lo más profundo de nuestro corazón. Porque insistimos o debemos insistir, en esa cruz no había un buen hombre queriendo ser mártir. Estaba el mismo Dios habiendo asumido una forma de siervo, dando una vida perfecta a cambio de una vida imperfecta. De tal manera que cuando yo asumo que en esa cruz estaba mi Salvador, yo puedo aspirar a esa salvación que Él ofrece desde el Monte Calvario. Si nosotros lo enfocamos de la manera en la que las sectas han, de forma blasfema, de la manera en la que lo establecen, Jesús es un ser creado, es un Dios menor que el Padre, etcétera. Es que hasta mal me siento en decirlo,
¿qué es lo que estamos diciendo en cuanto a la obra salvífica de Dios? Estamos diciendo que Dios, ante su demanda de santidad para compartir su gloria, a usted y a mí nos cierra las puertas porque somos pecadores, pero en su amor crea a otro ser, así como nosotros fuimos creados. ¿Qué dificultad tuvo Él en ello? Crea a otro ser que tiene que morir en el lugar de usted. Compare la obra salvífica de Dios con la verdad de que Jesucristo es Dios, con la obra salvífica que plantean las sectas al considerar que Jesús es un ser creado, completamente distinto. No es posible admitir la Biblia, el mensaje de salvación que la Biblia expresa, entendiendo a Jesús como un ser inferior al Padre, como un Dios con D minúscula. Hermano, en Cristología, estamos ya concluyendo, en Cristología hay varias cosas más que ver. Tenemos que ver la obra de Jesucristo, tenemos que ver su ministerio futuro, etcétera. Sin embargo, vamos a tratar de ser lo más, de resumir lo más que sea posible esta temática para que nos dé tiempo de ver otras doctrinas, pero con esto yo quiero que usted se sienta insatisfecho al decirle esto. Quiero que se sienta deseoso de aprender más de Jesucristo. Ahí tiene la Biblia, consulte con las ayudas que bueno, pues ya tenemos a nuestro alrededor, una concordancia, comentarios bíblicos. Adéntrese en el tema de Cristo. Al final de cuentas, lo hemos dicho, es el personaje central de la Biblia. Y créame que nunca que lo haga habrá perdido un solo segundo de su tiempo. Que el Señor le guarde. Le doy un abrazo desde aquí con mucho cariño. Bendiciones.